debemos dar cuenta del difícil momento, de la fragilidad de nuestro sistema hospitalario. Ayer, por ejemplo, la clínica Bupa planteó que tiene que cerrar su urgencia debido a que se llegó a un 100%. Esto no es excepcional, Roberto, es algo que se está repitiendo en gran parte de nuestro país. Así es, Vivi, la situación es realmente dramática. Ya hay pacientes COVID que han tenido que ser internados en consultorios y, como bien decías, la clínica Bupa Santiago cerró su urgencia. Solamente están atendiendo a pacientes con riesgo vital. El resto está en un 100% destinado a pacientes COVID. Para conocer más detalles, tomamos contacto de inmediato con Consuelo Aguilera. Consu, ¿cómo estás? Hola Vivi, Roberto, muy buenas tardes. Bastante preocupación hay en toda la red asistencial debido a la altísima ocupación. De hecho, tal como ustedes decían ayer, a eso de las 10 de la noche, la clínica Bupa, donde nosotros nos encontramos, en este momento anunció el cierre de su área de urgencia. Pero hay que ser bastante precisos porque no es que esté cerrado absolutamente, sino que solamente están recibiendo a los pacientes que están en riesgo vital. Las otras patologías más leves están siendo derivadas a otros centros asistenciales y de hecho ese es el llamado también que hacen las autoridades de acá de la clínica, que si tienen alguna patología que pueda ser tratada en otro recinto, por favor acudan a otro, porque justamente va a estar cerrada la urgencia acá, es solamente recibiendo a pacientes que estén en un estado grave. De hecho, conversamos durante esta jornada con la directora médica acá de la clínica y nos decía que fue una medida preventiva, porque si bien actualmente tienen todos los box de urgencia ocupados, tienen además todos los elementos necesarios para poder atender de buena manera a las personas, es decir, hay contemplado un ventilador mecánico por cada uno de estos pacientes, también los enfermeros pertinentes, el personal médico, y no querían sobreexigir a este personal y tampoco a los servicios, por lo tanto no querían dar una mala atención y por eso se tomó esta medida de forma preventiva. Esperan poder reabrir la urgencia en su totalidad durante la tarde de esta jornada, pero tampoco es una certeza, es lo que están evaluando. De hecho han estado en constantes reuniones durante esta jornada, pero esperan ya poder abrir en horas de esta tarde, situación que se va a confirmar sin duda a medida avance la jornada. Datos bien importantes respecto a lo que está sucediendo acá en la clínica Bupa. El 50% de los pacientes que están ahora internados en los box de la unidad de urgencia son pacientes COVID-19. El otro 50% está acá por otras patologías. Y de ese 50% que está por COVID-19, la mitad de esas personas no está vacunada o solamente había recibido una de las dosis. Por lo tanto, también el llamado acá del personal con el que hemos podido conversar y también de las autoridades de la clínica sigue siendo a que las personas que están rezagadas o que no se han vacunado acudan a vacunarse, porque finalmente es esto lo que va a llevar a disminuir la ocupación de las camas críticas, que actualmente está en este nivel bastante preocupante, 97% a nivel nacional y con 182 camas críticas en la red público-privada disponibles actualmente. Se está trabajando en convertir nuevas camas, pero la verdad es que todo ese proceso de reconversión se hace aún más difícil considerando lo desgastado que está el personal médico. De hecho, hoy hemos podido conversar con varios funcionarios, tanto en cámara como fuera de ella, y todos nos señalan lo mismo, que están agotados, que están viniendo a turnos muy largos, muy extenuantes, que llevan meses además bajo mucho estrés y con mucha carga laboral, por lo tanto se les hace difícil y se hace más lento también este proceso de reconversión de camas. Están al máximo también de su capacidad, muy preocupados por esta situación, señalan que ellos les gustaría poder recibir a todos los pacientes sin duda, pero que definitivamente no pueden sobreexigir al personal y tampoco a la capacidad finalmente de esta clínica. Conversamos con una funcionaria y también con la directora médica, pasemos a escuchar parte de sus impresiones. Este cierre es transitorio, este cierre no es un cierre que va a durar muchas horas más, no fue una decisión tomada ni a tontas ni a locas, sino que fue algo que nosotros preveíamos que iba a suceder. Todos nuestros pacientes cuentan con sus cuidados necesarios, tenemos respiradores para todos los que están ingresados, tenemos bombas para todos los que están ingresados y eso fue lo que nos hizo también tomar la decisión de cerrar porque ya estábamos poniendo en desmedro un poco la calidad de la atención de los pacientes que podrían llegar. Cerca del 50% de nuestros pacientes hospitalizados por COVID no están vacunados o tienen solo una dosis de vacuna. Los pacientes COVID en general están siendo cada día más jóvenes, por lo tanto hacer un llamado a la vacunación. Cerrada la urgencia no está, igual se están recibiendo casos, pero verdaderamente críticos y de urgencia, se están recibiendo. De hecho, anoche nosotros tuvimos pacientes críticos que recibimos en pabellón, ¿ya? Pero ya urgencia como casos más leves
no, porque no hay espacio, no tenemos camas, ya las camas críticas están todas ocupadas. Lamentable, pero no es solamente aquí en Bupa, eso yo creo que también en otros establecimientos. Yo también trabajo en un hospital público y pasa exactamente lo mismo. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando turnos de 24 horas. A veces muchos de nosotros haciendo doble turno porque muchos de nuestros colegas también se han enfermado. Entonces ha sido también bien complicado y desgastador. Muy importante entonces lo que ambas señalaban, el personal médico está cansado, está agotado y para eso también es necesario que todas las personas colaboremos en lo que tiene relación con las cuarentenas que se han decretado ahora en las últimas horas y también con respetar todas las medidas sanitarias y por supuesto sumarnos a la campaña de vacunación. De hecho ese es el principal llamado que hacen todos los funcionarios con los que hemos podido conversar, que por favor la gente acuda a vacunarse. Son más de 3 millones de personas las que están en calidad de rezagadas acá en nuestro país, es decir que pudiendo vacunarse todavía no han asistido, por lo tanto el llamado es a asistir. De hecho los vacunatorios van a estar funcionando también durante este fin de semana para facilitar el proceso, para que no haya excusas respecto a los horarios y también algunos vacunatorios van a estar funcionando en horas de la tarde. Eso es bien relevante porque sabemos que hay personas que trabajan y que muchas veces tienen dificultades para ir. Bueno, hay varios vacunatorios que están funcionando en horarios de la tarde, todo eso se puede revisar sin duda en la página web del Ministerio de Salud. Pero no solamente acá, la clínica Bupa está exigida al máximo de su nivel, también hay otros recintos. De hecho la semana pasada veíamos que otros hospitales y consultorios habían tenido que también cerrar sus puertas, al menos de su área de urgencias, porque estaban llegando muchos pacientes. Por lo mismo también es que el gobierno inició esta estrategia de recurrir a la atención primaria para atender a aquellos pacientes que no están en un estado muy grave, para poder derivarlos a estos recintos hasta que se desocupen las camas críticas. De hecho, hoy también pudimos conocer algunas impresiones de lo que está sucediendo al interior del Hospital San José, donde nos señalan que ahí la situación es más crítica si es que lo consideramos desde el lado humano, porque más que estar en el dilema de la última cama del que tanto hemos hablado, ellos decían que están en el dilema del último personal, del último enfermero, del último TENS, porque el personal está realmente muy exigido y también muy cansado. Escuchemos parte de ese testimonio. La situación que vivimos nosotros en el Hospital San José, la verdad que no dista mucho de los otros centros hospitalarios de la República. Este hospital siempre ha tenido una alta demanda y básicamente las camas críticas de este hospital hace rato que ya están ocupadas en un 100%. Se han reconvertido una enorme cantidad de camas críticas. En el servicio de urgencia la verdad que la situación es apremiante. El día miércoles, por ejemplo, habían 19 pacientes en ventilación mecánica invasiva y habían otros tantos pacientes en la APS, en la periferia de la zona norte de Santiago, intentando tener un cupo de hospitalización. Consu, quisiera que nos reiteres, por favor, un dato que diste al principio que tiene que ver con la cantidad de pacientes COVID que hay, por ejemplo, ahí, en el lugar donde estás, en la clínica Bupa Santiago. Y de esos pacientes COVID, ¿cuál es la cantidad de pacientes o qué porcentaje de pacientes tiene el proceso de vacunación completo y quienes no lo tienen? Justamente para reiterar el llamado a vacunarse y la importancia que tiene la vacuna, porque tú lo dijiste, la mayoría de quienes están ahí no tienen el proceso de vacunación completo y me gustaría que dieras de nuevo esos datos, por favor. Sí, sin duda, es importante reiterar esa información. Acá en la urgencia de la clínica Bupa, el 50% de los pacientes aproximadamente está por COVID-19 y el otro 50% por otras patologías. De los que están por COVID-19, más del 50% de ellos no había recibido la vacuna o había recibido en su defecto una sola dosis. Y es por eso que también las autoridades acá han profundizado en este tema y en este llamado de que las personas acudan a vacunarse. De hecho, los datos también a nivel general hablan de eso. El 80% aproximadamente de los pacientes que hoy están internados a nivel nacional en unidades de pacientes críticos son personas que no se habían vacunado. Por lo tanto, el esfuerzo ahora o el llamado más eficaz finalmente es llamar a las personas a que acudan a vacunarse. Hay vacunatorios disponibles, hay vacunas también disponibles para que puedan acercarse a cualquier vacunatorio en horarios que también se han extendido para facilitar también todo este